pero... Primera clase de árbol. Bueno, estoy yo solita con Moni. Hola Moni, saluda. Estuvimos esperando un ratito, pero bueno, si van llegando se irán sumando cuando vayan llegando. Hoy, como ya le estuve adelantando a Moni, vamos a empezar con la primera clase del sistema transgeneracional o árbol transgeneracional. Ahí, muy bien, sí. Como todo lo que vienen viendo en Awakening Project, el árbol transgeneracional es una herramienta más que tenemos para sanarnos, ¿no? Y para seguir en este camino de evolución en el que estamos transitando todos por igual. O sea, yo, al igual que ustedes, también estuve de ese lado. Para mí, árbol transgeneracional fue revelador. Ojalá pueda transmitirles los que están del otro lado y a vos, Moni, también lo mismo, porque fue maravilloso el descubrimiento de mi clan. Cuando hablamos de árbol, estamos hablando, o sea, todos conocemos lo que es el árbol genealógico, o sea, desde chiquitas te enseñan a dibujar, mamá, papá, tus hermanos. Bueno, acá cuando hablamos de árbol transgeneracional hablamos de que nosotros somos parte de un clan. Y ese clan lo que nos va transmitiendo de generación en generación es información. Y esa información es la que nosotros venimos guardando en nuestro ADN, en nuestro inconsciente. Viene a partir del ADN, de los genes. Por eso, ahora vamos a meternos un poquito en el manual, que hay una parte como bastante detallada que explica el por qué sí, por qué no una enfermedad puede ser hereditaria o no, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos como, en los últimos años, como que teníamos esa idea de que vos, pues, si tu mamá tuvo cáncer, vos ibas a tener cáncer, y tu hijo, y todo es hereditario y todo viene. El árbol transgeneracional lo que viene a hacer es a romper un poco con todo eso, porque en realidad sí, a partir de los genes viene la información, pero esa información que después se transforma en programas es lo que nosotros podemos desactivar para que no volvamos a repetir ese programa que viene en nuestro clan repitiéndose una y otra vez. ¿Querés preguntarme algo? No, vamos. ¿Vamos bien? Sí, claro, sí. Bueno. Entonces, hablamos de que somos parte de un clan, que ese clan lo que nos transmite es información y que viene dado por nuestros genes. A mí, yo me anoté una frase muy linda que para mí es como que, digamos, como que nos daría representatividad en esto lo que es el árbol, que es una frase de Carl Jung, no sé si lo conoces, es un psicoanalista, fue discípulo de Freud. Jung lo que hizo fue como más, se metió más con el lado, a trabajar el inconsciente desde, por llamarlo de alguna manera, más esotéricamente que lo que hizo Freud o lo que hizo Lacan. Entonces, Jung tiene una frase que dice: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Entonces, esto es parte de lo que... Es tal cual. Claro, es lo que habla el árbol transgeneracional. O sea, vos tenés que darle luz a tu inconsciente. Vos tenés que iluminar tu árbol para ver dónde viene ese programa que vos estás repitiendo y que por ahí desconoces o por ahí te estás dando cuenta y no sabés de dónde viene. Con el árbol podemos ver de dónde viene ese programa. Algo que a mí también me gusta mucho como retransmitirlo es: los programas no son todos malos. Uno siempre piensa, viste, vos pensás, claro, vas directo a lo negativo. A lo negativo. Hay programas buenos y hay programas malos, por supuesto. Y también está en uno el querer o no desactivar un programa. Yo podría decir, bueno, sí, no, la verdad es que yo vengo repitiendo, no sé, programa de infertilidad, que es uno de los
digamos, los más de moda en lo que se trabaja en transgeneracional. No puedo tener hijos, voy a hablar, detecto de dónde viene. Bueno, no, pero ¿sabes qué? Yo prefiero quedarme así. Claro, no tomar la decisión No de tomar, revertir. claro, de revertir, de iluminar, de sanar. De sanar, exacto. Esa herida que está en el árbol que viene trayendo ese programa repetidamente. Así que bueno, nada, me parece como que está bueno también tener eso, de que los programas son buenos y son malos y la decisión siempre va a ser de uno en si quiere o no desactivar ese programa. Un poco de la historia del transgeneracional. Hay una autora que se llama Anne Stumberger, algo así, lo tengo acá, Stussenberger, y Alejandro Jodorowsky, que es un poquito más conocido. Anne escribió un libro que se llama Ay, mis ancestros, que es muy bueno. Yo después, si quieren, se lo paso a Vero, que tengo el contacto más directo, y que se los pase a ustedes. Digamos como que son los originadores de la movida del árbol transgeneracional, hacia el año 1952. Después hubo un montón de otros autores que los tienen en el manual, como Bert Hellinger, que es el de constelaciones familiares, Vincent de Gaulehac, Didier Dumas, Chantal Rayland. Hay varios, que acá en el manual tienen como varios extractos de lo que escribieron ellos sobre constelaciones familiares, árbol transgeneracional, los programas en el plan. Entonces, como te contaba hace un ratito, lo que veníamos charlando es esto de el clan, lo que nos va transmitiendo es información, y esta información viene a partir de nuestros genes, o sea, el ADN no es más que una cadenita de información que tenemos 23 cromosomas de mamá, 23 cromosomas de papá, se mezclan y ahí nacemos nosotros. Sale lo que sale. Entonces, lo que te decía hace un ratito es todo lo expuesto anteriormente demuestra que heredamos el inconsciente de nuestro clan, por lo que deja de tener vigencia la teoría de las enfermedades genéticas. De hecho, esto se ha demostrado cuando han realizado el experimento del genoma humano, creyendo que encontrarían un gen para cada proteína, por lo cual sería un gran avance científico. Sin embargo, descubrieron que esto no era así, porque no existía un gen para cada proteína, y que a su vez eso fuera, digamos, a la generación siguiente. Entonces no es que cada proteína también tiene un patrón hereditario. Para que haya una enfermedad hereditaria debe existir un gen hereditario. Por lo tanto, si existe una enfermedad en el cuerpo creada por una proteína específica, debería ser originada por un gen exactamente igual al de mi antepasado. Pero el estudio demuestra que existen aproximadamente 30.000 genes y la no existencia de una proteína para cada gen. Tampoco se hereda la configuración del gen que genera la proteína que causa la enfermedad. Lo que se hereda es el conflicto a nivel inconsciente, que nos demuestra el conflicto biológico que nuestros antepasados no pudieron resolver. Luego, lo que se hereda es la información o energía de nuestro cuerpo energético. Ejemplo, la diabetes, que se genera por asco más resistencia, falta de amor, calidez, dulzura, creyendo que morirá congelado, genera la solución biológica de aumentar el calor en el cuerpo. Igual mayor energía, igual mayor glucosa, hiperglucemia, diabetes. Después, en el manual avanza un poquito más con respecto a la parte biológica de los descubridores. Habla también un poco habla del holograma, de quién fue el descubridor del holograma, de que todos somos uno, de que de una partecita, o sea, ahora con el tema de los clones, por ejemplo, de una célula de una persona podemos obtener una persona que es igual. Entonces esto como que sigue la línea esta de que, bueno, o sea, evidentemente en nuestro inconsciente traemos toda la información de nuestro clan. ¿Sí? ¿Es claro? Sí. Estoy como imaginándome toda esa información
un montón, es un montón. Y además cuando empezás a entenderlo, es como que es más información que te va llegando. Lo que te contaba antes, un poco esto, vamos a ver la estructura del árbol. Yo traje mi árbol para compartirlo, como para que, bueno, en este caso vos, Moni, que estás acá, pero te muestro más o menos mi árbol como para que veas cómo lo fui armando y además la información que tenemos que volcar en ese árbol. Y después cómo vamos asociando y fijándonos las cosas que queremos ver de nuestro árbol. Entonces, lo que te contaba antes, lo ideal es tener como 4 generaciones para arriba, o sea, hasta nuestros tatarabuelos sería. De la información que nosotros tenemos que obtener de todas las personas de nuestro árbol, lo que tenemos que saber son los nombres completos, si hubo cambios de nombres en el medio de los apellidos, si hubo cualquier modificación, por más mínima que parezca, eso lo tenemos que volcar en nuestro árbol. Después, bueno, las fechas de nacimiento y las fechas de muerte son, digamos, las más importantes. Muchas veces hay temas con qué fecha anoto, la fecha real o la fecha, sí, que hay casos. Antes, sí, nacía un día y lo anotaban otro. Exactamente. Es la fecha que el clan tiene conciencia de que esa persona nació. O sea, si el clan sabe que fue el día que lo anotaron, bueno, esa es la fecha que tiene que ir anotada en el árbol. ¿Sí? No el día verdadero que nació. No, el día en el que el clan reconoce que esa persona nació. Bien. Fecha de nacimiento, las profesiones son muy importantes, las profesiones o ocupaciones, y bueno, enfermedades, causas de muerte. Lo que te decía esto de, nosotros acá en Argentina teníamos mucha gente que vino de la guerra, que vino escapando, o no sé qué más. Yo, por ejemplo, en mi árbol tengo algunos pueblos originarios también, entonces, bueno, que los llevaban a vivir al campo, y les ponían el apellido del dueño del campo. Bueno, toda esa información, lo máximo que podamos obtener, mejor. Muchas veces pasa de que hay datos que no vamos a conseguir, que no es fácil tenerlos, entonces lo que se puede hacer es un acto de psicomagia. El acto de psicomagia lo que uno hace es como ir al momento o ponerse como en el lugar de su antepasado o pedirle a su antepasado que le transmita información. Seguramente esto lo deben haber visto como están en algún momento, esto está muy relacionado con el tema de la física cuántica, donde el tiempo en realidad no es una línea recta, sino que nosotros, o sea, resolviendo algo hoy podemos resolver algo de nuestro pasado y resolver algo de nuestro... Exactamente. Con esto pasa lo mismo. O sea, en realidad seguimos todos viviendo en el mismo momento. O sea, yo soy mi antepasado. Sí. O sea, porque además lo traigo en mi inconsciente. Entonces, tranquilamente puedo resolver... Revivirlo. Exactamente, para obtener esa información. Entonces, lo que podemos hacer, o una de las cosas que recomienda acá en el manual, es que nosotros podríamos armar nuestro árbol y dejar, digamos, el espacio con el nombre, no sé, tatarabuelo, abuelo, y concentrándonos en un estado por ahí más meditativo, llegar hasta ese lugar y pedirle que nos transmita la información y dejar que esa información baje. La información baja. Eso es maravilloso. Y así, bueno, con cada uno de los que no tenga información, claro, también podría tener una foto y también, no sé, hacer una meditación observando la foto, pedirle que me envíe información y ver qué información nos baja para seguir completando nuestro árbol. El árbol tiene una nomenclatura, por supuesto, más allá de que todos sabemos cómo va armadito el árbol. Tenemos que, para las mujeres,
los representamos con un círculo y los hombres van representados con un triángulo. De acuerdo a lo que dice Jodorowsky, las mujeres siempre las vamos a poner del lado izquierdo y los hombres del lado derecho. A ver, yo estoy tapando todo. ¿Sí? Entonces el círculo son las nenas y los ¿Por algo el particular, triángulo. no? No, porque así es la nomenclatura de. Sí. Una cosa muy importante en el árbol también son los hijos no nacidos. Los no nacidos son los abortos en general, abortos naturales o abortos Sí. producidos, digamos. ¿Por qué? Porque el número de hijos también tiene mucha importancia en el árbol. No es lo mismo ser el primero que ser el tercero, no es lo mismo ser el cuarto hijo que viene de no sé, una familia muy numerosa, que los padres tardaron 15 años en tener el último hijo y demás. Entonces siempre es importante tener los no nacidos en el árbol. No me quiero olvidar de nada. Entonces, tenemos en cuenta los hijos no nacidos. Cuando ha habido divorcios, se cruza una línea de unión. Si hubiera, supongamos que acá, estos son mis papás, ¿no? Sí. Y esta soy yo. Si mis padres estuvieran separados, acá, divorciados, yo tendría que dibujarles una doble línea. Si estuvieran separados, va una sola línea. Ajá. Yo tengo dos hermanos, un varón y otra mujer. En el caso que mi mamá hubiese tenido, no sé, otro hijo, con una cruz le represento el no nacido. El no nacido. Que puede estar acá, Claro, acá. depende del orden. 1, 10, 2, los que sean. Pero ¿qué pasa? Yo por ahí, si desconozco que hay uno nacido antes que yo siempre creí que fui la primera. Sí. Y sin embargo, en mi historia personal, todo pasa como si fuera la segunda. Hasta que un día sabes que no fuiste la primera. Siempre fuiste la segunda. Y esto te altera todo el orden, porque claro. este dejaría de ser el cuarto. Dejaría de ser el tercero, pasaría a ser el cuarto. Y en otras líneas que hablan del árbol transgeneracional, el hijo cuarto pasa también a ser como el primero. Lo que hablábamos también hace un rato era el tema de las profesiones. Sí. Las profesiones en el árbol transgeneracional vienen a reparar situaciones que hubo en el clan. Entonces acá en el manual hay algunas que dice costurera, viene a unir, debe haber habido más arriba en el árbol muchas separaciones. Entonces hay una costurera que viene a unir esas separaciones. El químico es porque representa a la madre, hubo muchas madres ausentes en el clan. El profesor o maestro es gente que no ha podido estudiar. La electricidad, la informática es el padre, padres ausentes. Si hubo psicólogos, psiquiatras, hubo muchos problemas en la familia. El panadero, familia, reunir a la familia. Comunicadores también, unir a la familia. Policía, ejército, hubo ausencia de paternidad, falta de autoridad. Bancarios, contadores, ruinas en la familia, deudas, conflictos de herencias. Abogados, hubo muchas injusticias en el clan. Políticos, hubo gente que no fue reconocida en el clan, entonces ahora por eso son políticos. Médicos, salud, muertes por falta de atención médica. Constructores, ausencia de casas, conflictos en la casa. Después acá tenemos
tenemos un montón de otras, no sé, masajista, acomoda huesos y músculos. A los muertos hay que acomodarlos en el cajón. Hay que acomodar uno o varios muertos que hubo en mi clan. ¿Sos masajista? Y bueno, habría que ver en tu árbol qué pasó con los muertos, cómo fueron enterrados esos muertos. Ahí habría que empezar a indagar. Y hasta donde yo tengo, estaban todos en la bóveda. Pero más allá de mi bisabuela, por ejemplo, mi bisabuelo no. Habría que buscar. Claro. Bien. Sí. Después, bueno, hay varias: policía, falta de acceso de autoridad en el clan, carpintero, cómo trabaja con madera y la madera sale del árbol, repara el árbol cambiando la forma. Si corta el árbol no hay más hijos, pero lo transforma en otra cosa, extrae lo bueno y cambia la forma, transmuta. Taxista, seguir a otro. Cuando no ganamos dinero estamos reparando, porque a la familia no se le cobra. Sonido o iluminación, arte o iluminar, poner luz, artesano, arte para problemas con papá, docente, hubo en el clan una o dos personas que no pudieron estudiar, docente de discapacitados, en el clan hubo discapacitados, y así sucesivamente. Ahora vamos a ir a lo más divertido, que son las fechas. Cómo cruzamos las fechas de nacimiento para ver si hay dobles, yacentes, fantasmas o herederos universales adentro de nuestro árbol. Nosotros tenemos 12 meses, ¿no? Sí. En el manual tienen toda una explicación amorosa con el rulo de Fibonacci que hizo Gastón, que es maravilloso. Entonces, yo lo pongo grande. ¿Cuál es la técnica para poder sacar los dobles, los yacientes, ¿Se entiende? Después lo van a ver bien con esto. Viene de numerología. 1 más 0 es 1, 1 Sí, más 1 es es 2, dos. 1 más 2 es 3. Por eso se vuelve a repetir la serie en ese mismo orden. Entonces, para lo que es el árbol transgeneracional, siempre vamos a estar trabajando sobre las filas. Para detectar dobles o maestros. Nosotros dijimos que teníamos que tener la fecha de nacimiento y la fecha de muerte de nuestro clan. Sí. Entonces, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? 15 del 2 del 67. 15 de febrero. Sí. Bien. Entonces vos vas a estar acá. Para el árbol, para la técnica del árbol, nosotros siempre vamos a trabajar con la fecha de nacimiento más o menos 7 días. Entonces, para ver los dobles nuestros, yacientes, todos, lo que analicemos con la fecha de nacimiento, siempre lo vamos a calcular en una línea de 15 de febrero menos 7 días, que sería desde el 8 de febrero hasta el 22 de febrero. ¿Sí? Sí. Esto en febrero. Vamos a hacer lo mismo en mayo, en agosto y en noviembre. Entonces vamos a buscar en el árbol todos los que hayan nacido y o muerto entre el 8 de mayo y el 22 de mayo, entre el 8 de agosto y el 22 de agosto, y entre el 8 de noviembre y el 22 de noviembre. ¿Sí? Sí. Vamos a seguir trabajando con
Entonces, a mí lo que me gusta hacer, que me resulta mucho más fácil para sacar quiénes son mis dobles, yacientes y demás, yo me hago un círculo, que lo divido en 4. Entonces acá tengo mi fecha de nacimiento, el tuyo es febrero, más 3 meses es mayo, más 3 meses es agosto, más 3 meses es noviembre. Entonces vos sabés que es el 15, más menos 7 es 8 y 22. Y acá va a ser igual, 8, 15 y 22. Entonces, ¿quiénes van a ser tus dobles dentro del árbol? Todos los que hayan nacido En esas fechas. entre estas fechas. De tu fecha de nacimiento más 6 meses van a ser dobles maestros. Vos vas a ser maestro de los que hayan nacido acá y estos van a ser maestros de tuyos. Bien. Viste que nosotros para calcular los dobles le vamos sumando a la fecha 3 meses. Sí, sí. Hay maestros, hay dobles maestros. Los dobles maestros son los que están en la polaridad opuesta. Sí. Ahora, ¿por qué yo voy a ser maestro de? Porque están en la polaridad opuesta. Por la fecha, que Sí, es pero más ellos no 6 serían meses. mis maestros. No, y vos también, ¿por qué no podrías ser vos maestro De mis descendientes, ¿o no? Vos venís a reparar algo de tu clan también. Sí. Podrías ser maestra. Si no hay tiempo, Sí. ¿por qué no podría ser? Pasa lo mismo con alguien que sea más, no sé, un hijo tuyo que sea más chico que vos, también es maestro tuyo. Ah, ajá. Claro, yo pensé que era hasta, por ejemplo, de mí hacia arriba. Pero No, de tus mí hacia hijos abajo también. Claro. Bien, ¿ves? Ahí estaba el detalle. Listo, ahora sí. No te olvides además que vos Ahora venís, sí. o sea, sos un pasaje en tus hijos también. Sí. De información. Sí. Eso no significa que vos puedas reparar y sigas iluminando para abajo, o sea, porque Exactamente. vos vas a reparar para arriba, Sí. pero después te vas a dar vuelta para abajo y vas a sanar lo que viene Lo abajo. que está- Ah, bien. Bien. El árbol es Sí. hacia arriba y hacia abajo. Claro. Bien. Claro, yo como no tengo hijos, no tengo el registro de eso, pero está Claro, muy bien sí, la no, pregunta. bien. No, Sí. no, está bien, está bien. De tu fecha de nacimiento más 9 meses es doble de reparación. ¿Sí? Soy malísima escribiendo en el... de reparación. No me quiero olvidar nada. Yacientes y herederos universales. Nosotros vimos las fechas en las que somos dobles, que pueden ser maestros o de reparación, o también podemos ser dobles por yacientes o por herederos universales. Eso se calcula con la fecha de muerte. ¿Sí? El heredero universal es cuando la persona fallece en una fecha cercana a tu fecha de cumpleaños, entre este 8 y este 22. Y vos lo conociste, o sea, fuiste contemporánea de esa persona. Ajá. Con el yaciente es lo mismo, pero no lo conociste, viene en tu clan. Es como que es el fantasma, el yaciente es el fantasma, uno carga con ese muerto. Con
con todos los programas. El heredero universal lo que hace, vos heredás de esa persona que vos conociste su proyecto y sentido, sus programas, todo. Bien. ¿Sí? ¿Entendemos la diferencia Sí, entre sí, igual sí, ahora sí. lo leemos bien como para que quede bien claro. Sí, perfecto. Bien. Esto con respecto a las fechas. Maestros. Hay otras, porque hay como varias líneas que estudian el árbol transgeneracional. Algunos usan más menos 7, otros usan más menos 10. Yo generalmente uso más menos 10 más que más menos 7, pero eso es a gusto y PHD de cada uno. Bien. Fecha de nacimiento. ¿Esto nos quedó claro cómo es que sí. trabajan las fechas de nacimiento y las fechas de muerte dentro del árbol? Bien. Fecha de nacimiento, heredero universal lo vimos, igual ahora lo vamos a volver a leer. Hace un rato cuando empezamos a hablar de que era importante para tener en cuenta a la hora de armar el árbol es los nombres. Viste que hablamos de tener el mismo nombre de una persona también nos indica que somos dobles de esas personas. Si el nombre suena igual, si el nombre empieza de determinada manera, no sé, yo por ejemplo soy María Belén, pero tengo un montón de Martinas en mi... O sea, yo soy doble con todas esas Martinas que tengo en mi árbol, por ejemplo. El nombre es muy importante, o sea, también poder identificar los dobles por el nombre de nuestros ancestros, digamos. Por eso no está tan bueno como esa gente que repite la línea, pero pasa en las mejores familias. Sí. Que repetimos los nombres. Y yo siempre pongo mi ejemplo particular. Yo me llamo María Belén. Mi padre me quería poner María Isabel porque su hermana se llama María Isabel. A mi mamá no le gustaba, entonces, no, bueno, María Belén. Pero María Belén, ¿por qué? Porque a mi tía cuando era chiquita le decían Belén. Entonces yo traigo programas que tiene ella. ¿Sí? Yo estudié administración de empresas. Yo el día que me fui a anotar a la facultad, dije, oh, me anoto en esto porque es lo que me va a salir bien. Mi tía es contadora. No sé de dónde me vino anotarte ahí. Hoy estoy estudiando psicología, estoy haciendo otra cosa totalmente diferente. Pero como para ir viendo esto de es consciente, pero no sabemos de dónde viene. Sí, si nos ponemos a investigar un poco nos damos cuenta enseguida de dónde viene. Bien. Quiero ver si no me perdí nada. Doble, fecha de nacimiento. Yaciente. Porque antes de entrar en el proyecto y sentido que me parece los programas, hacemos como un repasito de lo que dice acá de cada uno de los que vimos. El ejemplo de doble. Hija que nace el 7 de abril, su madre nace el 15 de julio. Entre julio y abril hay 9 meses. Entre los días de nacimiento de ambas hay 8 días, por lo tanto son dobles. Tienen los mismos programas y la hija tiene un resentir contra su madre, una emoción que no permite expresar e inconscientemente le genera un conflicto emocional. Son hermanos simbólicos, cuando esto se da en una pareja es un incesto simbólico. La solución biológica desde el inconsciente es me caso con mi hermano para no tener hijos. Esto cuando son dobles. Sí. Cuando sos dobles como que estás en la misma línea. Entonces los que están en la misma línea son tus hermanos. Ejemplo de maestro. La detección es la misma, solo que entre ambas personas hay 6 meses de diferencia. Continuando con el ejemplo anterior, la abuela de esta persona nace el 12 de octubre, es la maestra de su nieta. Por lo tanto, esta mujer tiene que aprender lo que más odia y lo que más ama de su abuela.
Ejemplo de fantasma. La detección es la misma que el ejemplo del doble, solo que no he conocido al familiar. Llevo el fantasma de alguien que ha fallecido antes de mi concepción. El heredero fantasma es igual que yaciente. Lleva toda la información de la persona fallecida, sus conflictos y sus soluciones. Simbólicamente es como cargar un muerto. Se puede llevar un fantasma vertical cuando se trata de un ancestro o un fantasma horizontal cuando antes de nuestra concepción ha habido un aborto, que a este caso horizontal en genealogía se la conoce como hijo de sustitución. Y ya de por sí lleva un programa de hijo no deseado, pues desde el inconsciente de los padres viene a reemplazar al neonato. Ejemplo de heredero universal. Para la detección de quién soy heredero universal se toma la fecha de defunción del ancestro, en relación con mi fecha de nacimiento y o de mi concepción. Esto significa que mi ancestro me ha elegido entre todos los miembros del clan y me hereda todos sus programas, su proyecto sentido, sus conflictos y sus posibles soluciones para que yo los repare. Esto me hizo mi abuelo. Síndrome del yacente o yaciente. Cuando un padre no se autoriza a hacer el duelo de un ser querido, tampoco autoriza a sus hijos a comenzar a hacerlo y a terminarlo. Esto se ve en medio de una especie de fidelidad familiar inconsciente, que no se les permite avanzar en su camino sin la autorización de sus ascendientes. Las características de los yacientes. Antes vimos fantasma yaciente. El síndrome del fantasma yaciente son los duelos bloqueados. Es cuando no se permitieron, claro, no sé, por ejemplo, cuando, no sé, alguien perdió al marido muy joven, tiene hijos muy chiquitos y no se permite hacer el duelo del marido porque tiene que salir a trabajar, tiene que salir a hacer cosas, tiene que salir porque por los hijos no puede llorar, porque por los hijos no puede detenerse un momento a pensar a ver qué es lo que le está pasando por dentro, ¿sí? Las características de los yacientes, nosotros igual se calcula igual que el fantasma, digamos, el fantasma o yaciente se calculan igual, y los yacientes, o sea, en general es porque hubo un duelo bloqueado, ¿sí? Cuando pasa el síndrome del yaciente. Los yacientes también se escribe yacente, son personas tristes que no se permiten el placer y la alegría, sienten que una parte de ellas mismas no les corresponde y no pueden avanzar en su vida. Por ejemplo, trabajan en profesiones que reparan el drama familiar y no ganan dinero. Llevan el nombre del muerto, a algunos les molesta la luz del sol, visten mayormente de negro o de blanco, duermen mucho y o como si estuvieran en un ataúd, boca arriba, brazos cruzados sobre el pecho o a los costados del cuerpo, o sobre el vientre. Suelen hablar muy bajito o muy alto, les cuesta tomar decisiones, moverse o se mueven demasiado hiperactivos, pues quedarse quietos es como si estuvieran muertos. Son friolientos o calurosos en forma llamativa, prefieren estar a oscuras o con mucha luz. Pueden ser sonámbulos, artistas, góticos, músicos, actores. Duermen en posición como los muertos y todo esto se puede manifestar en las dos polaridades, pero de manera muy notoria. Enfermedades de llevar un fantasma, degenerativas como la esclerosis en placa, Parkinson, discapacidades pulmonares, algunos sobrepesos, los que no se pueden bajar, obesidad, necesidad de amor, bruxismo, enfermedades en algunos casos, enfermedades mentales, esquizofrenia, autismo, algunas depresiones, algunas diabetes y los niños hiperactivos con déficit de atención, personas que están siempre trabajando que no paran. Proyecto y sentido. El proyecto y sentido es lo que le damos a nuestros hijos antes de nacer. El proyecto y sentido arranca un año antes de quedar embarazada la mujer. ¿Sí? El proyecto y sentido es el nombre que le voy a poner, el sexo que quiera que sea el bebé. Los que dicen, ay no, yo quiero que sea sanito. Cuando quedaste embarazada, vos ojalá sea un varón, ojalá sea una nena, ojalá. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces puede pasar, vuelvo sobre mi caso particular. Yo fui Juan Francisco hasta
el día que nací. Nací y fui nena y bueno, había que cambiar el nombre, todo. O sea, cuando empiezo a analizar algunas cosas dentro de mi árbol, claro, yo traigo programas que están asociados a ese proyecto y sentido. Entonces tengo algunos dobles en el árbol por haber sido en un momento en realidad Juan Francisco y no María Belén. ¿Sí? Entonces el proyecto y sentido es como súper importante. Esta etapa está determinada desde unos meses antes de la concepción y hasta los 3 años de vida del niño. Implica cuál fue el sentido por el cual fue concebido y todo lo que vivió su madre durante este transcurso de tiempo. También lo heredamos del familiar de que llevamos el fantasma. Proyecto sentido adquirido, podemos adquirir el proyecto sentido de alguien que no es de nuestro clan. Por ejemplo, si alguien muere en nuestros brazos, si un familiar nos espera para morir aunque las fechas no tengan relación, o una promesa hecha a alguien que ha fallecido. Había algo más del proyecto y sentido. O no sé si era algo que yo traía mío, que habla también de los niños adoptados. ¿Qué pasa? Porque claro, no pertenecen ¿a qué clan? a un ¿Cómo a un hace clan. alguien adoptado para qué árbol adopta? O sea, ¿cuál es el? Entonces hay digamos, una teoría de que hasta los 3 años, si el niño fue adoptado hasta los 3 años, adopta el clan adoptivo. Si fue adoptado después de los 3 años, no, hay que analizarlo con su árbol biológico. Pero hasta los 3 años, como es uno con la madre y todavía él no es un ser independiente, o sea, él no tiene como conciencia de sí mismo, es lo que trae de la madre adoptiva. Entonces adopta el clan. El clan. No sé, yo hablé tanto que no sé si no estás mareada Sí, o qué. no. Bien. Vamos bien. Vamos a ver algunos programas que están acá en el manual. Yo ya te pasé todo. Algunos programas, es esto que veníamos hablando, bueno, estos programas buenos, programas malos, bueno, algunos ejemplos de programas que uno puede, digamos, tener en su inconsciente que viene del árbol. Y después, antes de irnos, te muestro mi árbol, así te das cuenta como en lo práctico que cómo se ve, digamos, el doble, tanto de la madre, del padre, desde vos para arriba y vas abuelos, bisabuelos, de todos los lados y después para abajo si tenés descendencia. Entonces, por ejemplo, programa de no tener hijos. Cuando se casan dobles, hermanos simbólicos, siempre hay líos. Si me caso con mi hermano, no tendré hijos. Puede que sea mi programa o se lo pase a mis hijos. Pueden tener mascotas para no tener hijos. Los anoto cuando nació, tiene libreta, los trata como un hijo. Quiere decir que en los abuelos hubo una gran necesidad de cambio. Si tienen gatos es porque hubo necesidad de independencia. Si tienen perros, hay necesidad de fidelidad. Tengo fidelidad a través del perro. El programa de no tener hijos o solo uno es lo mismo que tener muchos hijos. Porque en una familia numerosa los más grandes crían a los más chicos. Y ya cargan con el rol de padres, que como ya tuvieron hijos, sus hermanos en realidad pueden que no quieran tener hijos. O se hacen curas o monjas. Y si se rechaza esta opción, son desterrados, desheredados del clan. Mismo con mi creencia de tener hermanas en mis amigas. Inconscientemente todo lo que te pase lo viviré como tu hermana biológica. Cambio de roles. Cuando me caso con un doble o con mi mujer que cumple mi rol de mamá que nunca tuve para casarme con mi mamá o con mi papá, complejo de Edipo o Electra. Esto es, nunca me sentí querido por mamá o papá, entonces me caso con mamá y la tengo. Me reta, me cuida y no me puedo separar.
O me cuesta mucho dejar a mi mamá que nunca tuve cuando la necesité. Si me caso con mi doble, lo ideal es desactivar el programa. Pueden tener un hijo o muchos, es lo mismo, y se convierte en mi maestro lo que me moleste de mi doble. Cuando tenemos afinidad con alguien que te cae bien, seguro su fecha de nacimiento tiene familiaridad con alguno de tu clan. Podés decir que es piel, alguien de otra vida, pero no. Vamos a lo transgeneracional y aparece seguro. Hijos de sustitución o reemplazo. Hijos a los que sus padres no les reconocen sus logros y esfuerzos. Ejemplos, padres que pierdan un hijo que muere a los 5 años o por aborto. La búsqueda del siguiente hijo será el de sustitución. Los padres inconscientemente ven en ese niño el hijo muerto y no reconocen sus esfuerzos. Aborto. Hijo número 2 abortado. No importa si fue natural o buscado. Hijo número 3 lleva ese fantasma en línea horizontal. Ser hijo de sustitución. Como si reencarnara en el hijo 3. Si no tuvo más hijos, después del aborto será reencarnado en la generación que sigue. Puede ser en el primer nieto, es lo habitual pero no siempre. Hay que buscar un poco en la historia, por ejemplo, si hay un hijo preferido o preferencias. Siempre se tiene en cuenta el útero materno, la casa. La información baja a la casa pero no puede retroceder. El alma queda ahí, nace la otra almita y nacen los dos juntos. Pueden ser 3 o 4, pueden ser más según la cantidad de abortos. Se fusiona el programa. Se pasa información del primer hijo, luego del hijo abortado. Si no hay otro hijo, se pasará al primer nieto. En los casos de autismo, seguro existe un secreto familiar. Los obesos, abandono, desprotección, necesidad de amor, algún fantasma. Los mórbidos, se les suma un programa de nadie me ve, abandono o desprotección. Es más fácil ganar $1.000.000 otra vez si ya lo ganaste que bajar de peso. Porque ya sabes con certeza cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo hacemos para desprogramar todo esto? Para desprogramar hay como varias maneras diferentes. Una de ellas en los actos de psicomagia, donde uno se va a entregarle, digamos, de acuerdo al programa que surja en el árbol, se le va a entregar al ancestro todo lo que necesita para poder repararse. Por ejemplo, alguien que no se siente amado en nuestra línea, digamos. Yo no me siento amada, entonces ¿qué hago? Voy a un acto de psicomagia con mi doble, que es mi abuela. Cuando me voy al acto de psicomagia con mi abuela, ella me empieza a contar, me empieza a bajar su información de que ella nunca se sintió amada. No se sintió amada, pero nunca se sintió amada por su papá. Entonces, como no se sintió amada por su papá, ella hizo un programa de no me va a amar nadie más en la vida. Entonces, ese programa es el que heredo yo por ser doble de mi abuela. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a sanar a mi abuela? A mí mi papá me ama, me adora, toma abuela, yo te entrego, mirá cómo un papá te puede amar o te puede querer. Yo te lo entrego a vos para que vos te sanes y vos también te sientas querida. Entonces de esa manera yo desactivo en mí el programa que heredo de mi abuela. ¿Sí? Eso es un acto de psicomagia. Igual que seguramente vayan a hacer alguno con actor en el 1 de septiembre, pero esa es una manera. Después acá tienen otras que puso, es el duelo simbólico, ir al cementerio a enterrar al fallecido, escribir una carta al fallecido o al clan y al tercer día quemarla, escribir los secretos. Escribir los secretos significa sacarlos a la luz, liberarlos y el tercer día quemarlos. Relajación profunda llamada terapia de duelo. Acá también tienen como un ejemplo de una carta de cómo le podés escribir a tu ancestro para liberar. Y así
esta clase es cómo se trabaja con el árbol transgeneracional. Lo ideal es empezar a buscar la información. En primer lugar, quiero saber si tenés alguna duda. No. Igual ahora Claro. vemos Eso sí, ahí. con el árbol es como a ver. Es empezar a dibujarlo. Mi recomendación Sí. es que empiecen a buscar la información, Sí, que no todas es las fácil, fechas. claro. Yo, que soy una obsesiva del Excel, me lo puse todo en un Excel y me lo empecé a armar, empecé a buscar contactos, o sea, los que podía tener como para tener más detalle. Y empezar a buscar, y empezar a jugar con esto de las fechas. Bueno, yaciente, quién es mi yaciente, quién es fantasma, quiénes son mis dobles. ¿Sí? Bueno. Chau, chicas.